Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva jornada de Neurastalks. Ansiedad y depresión, la pandemia en la sombra. En esta nueva edición tenemos el placer de contar con el doctor Javier de Diego Adeliño, psiquiatra en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, y la doctora Marta Bravo, psiquiatra de Interconsulta en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Para habilitar sus preguntas, tienen el chat habilitado. Por favor, formulen las preguntas a quién van dirigidas. Sin más dilación, cedo la palabra al doctor Javier de Diego. Bueno, pues muchas gracias, Luis, por la presentación y por la invitación. Gracias también a Neuraxpharm. Es un placer compartir mesa con Marta y con nuevas caras, ¿no? en el ámbito de las conferencias así en psiquiatría. O sea que yo creo que todos los asistentes van a poder disfrutar de una buena sesión. Gracias, por supuesto, también a todos aquellos que estáis por ahí en vuestras casas o tal vez algunos todavía en el trabajo, en la consulta, pues por dedicar este tiempo, ¿no? Un poco a que reflexionemos sobre la pandemia COVID y sobre los frentes que han quedado abiertos ahora. Sin más dilación nos ponemos a hablar de lo que toca hoy, ¿no? La verdad es que lo que les presento ahora son, pues ya ven, unas cuantas fechas de hace apenas 6 meses, de cómo ha cambiado el mundo en muy poquito tiempo. Y de hecho, hace todavía menos que empezamos a verle las orejas al lobo aquí en España. Fíjense que fue en torno a finales de febrero que se encontraban los primeros casos de contagios locales confirmados, y ya fue el 9 de marzo cuando cerraron las escuelas en Madrid y una semana después se anunciaba el estado de alarma en todo el país, ¿no? Las cosas han cambiado mucho y una de las cosas que ha cambiado es cómo nos hemos pasado todos pues pendientes de cifras y de esta página web, ¿no? A día de hoy se estiman 11.800.000 personas de casos confirmados de COVID en todo el mundo, casi 545.000 muertes, y si se fijan en España, pues tenemos cifras que ascienden a 252.000 con 28.392 muertos, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado pendientes de esta página y seguramente seguiremos también pendientes de ella, pero por suerte vencimos de una vez esa curva, ¿no? Y estas son las curvas de las posibles oleadas asociadas al COVID. En primer lugar, la primera de la infección, aunque no cabe señalar que en todo el mundo esa curva sigue todavía ascendiendo, no ha llegado al pico, ¿no? Y se prevén, como bien saben, algunas nuevas oleadas, espero más controladas en otras regiones, ¿no? Como ahora también estamos palpando. Pero vino también una segunda ola de pacientes con afectaciones urgentes no COVID que vieron demorada su atención durante los periodos más álgidos del confinamiento, y posiblemente aparecerá también una tercera ola lenta, gradual, de casos relacionados más con enfermedades crónicas que no han recibido suficiente atención pues, debido al cierre de algunos de los recursos. Pero también todos los expertos señalan que está por venir, si es que no se está palpando ya, que yo creo que sí, una cuarta oleada, que es la que tiene que ver con todos los problemas de salud mental asociados a esta pandemia. ¿Cuáles son las áreas más sensibles para la salud mental tras esta pandemia COVID? Pues yo creo que esos grupos son muy fáciles de identificar para todos nosotros porque hemos estado o estamos o seguimos estando muy cerca en contacto con ellos, ¿no? El primero, obviamente, es el de los pacientes que han pasado la infección. Hay que señalar, no podemos olvidarlo, que en realidad más del 80% de aquellos que pasan la infección lo van a pasar de forma leve o con cuadros incluso asintomáticos. O sea que la primera noticia es que no tenemos que perder esa perspectiva. La infección, en la mayor parte de casos, transcurre de forma irrelevante. Ahora, es cierto que es caprichosamente contagiosa y, por tanto, va a alcanzar y está alcanzando
a poblaciones en riesgo y, por tanto, está causando infecciones graves en un número muy importante de la población y también un elevado número de muertos, ¿no? Ese es, por tanto, uno de los grupos señalados. El otro, obviamente, son todas aquellas personas que están sufriendo pues la pérdida de familiares o los casos graves que se ven ingresados, y esto supone semanas, si no meses, de padecimiento. También el de las poblaciones vulnerables, que en nuestro caso son sobre todo, por ejemplo, los pacientes con trastorno mental grave, que han sufrido las consecuencias, en primer lugar, del encierro, de la incertidumbre, que en muchos casos todavía no se han abierto algunos de los recursos ambulatorios a los que estaban asistiendo, o por lo menos no se han abierto con la misma con los mismos recursos que antes, ¿no? Y que posiblemente lo van a tener más difícil de adaptarse. También estos casos ya los hemos ido palpando, ¿no? Como rebrotaron de pronto de golpe en las urgencias después de 2 o 3 semanas del confinamiento más álgido. Por supuesto, también los trabajadores sanitarios, de los que vamos a hablar, que son un grupo más que de riesgo, entre los cuales evidentemente también nos incluimos nosotros, y también la propia población general, pues asolada en todo este marco de incertidumbre, de miedo, y también aquellos que están sufriendo ya las consecuencias de la falta de trabajo, de la crisis económica, etcétera. Bueno, en todo este tiempo, evidentemente, ha habido rostros en primera línea comunicativa que ya casi se han convertido en parte de la familia. Luego ha habido rostros que ha sido también una suerte no tenerlos tan cerca, ¿no? Y hemos vivido escenarios absolutamente inéditos, ¿no? Desde calles de grandes ciudades desoladas, donde escuchábamos los pajaritos, hasta descubrir que todos llevamos un deportista dentro, sobre todo antes de que abrieran de nuevo las terrazas de los bares. Hemos descubierto también las bondades, entre comillas, de teletrabajar en casa mientras montamos un colegio de campaña, nuevas formas de vestirnos cada día, de hacer teleconferencias, videollamadas con los amigos, un rato de TikTok con los adolescentes en casa, cómo hacer pan y, cómo no, el momento de los aplausos, ¿no? de las 8, ¿no? Ese momento de conexión, yo creo, con el que teníamos enfrente y descubriendo a nuevos vecinos, ¿no? Pero también ha habido imágenes que yo creo que pasarán a la historia, imágenes que posiblemente ahora nos arrancan una sonrisa, pero que ciertamente en mayor o menor medida, cuando las estuvimos viviendo, pues en todos nos transmitían una mezcla de sensaciones, pues más bien de miedo, de ansiedad, de desolación, de irritabilidad, ¿no? De todas maneras, lo que choca es que este no es ni mucho menos el único momento de la historia en que se vivieron esas imágenes. Posiblemente ya muchos de ustedes saben que a finales de la Primera Guerra Mundial, cuando transcurría la, dicen, mal llamada pandemia española, hubo 40 millones de muertos en todo el mundo. Una epidemia que evidentemente dejó escenas pues que estamos viviendo ahora, desde hospitales de campaña acogiendo a miles de enfermos, hasta familias aprendiendo a utilizar las mascarillas, incluso las utilizaban en sus propias mascotas, y créanme que no es la única imagen que he encontrado al respecto. Y evidentemente también escuelas cerradas, iglesias, teatros, eventos deportivos cancelados, y también medidas de protección exactamente iguales a las que ahora estamos utilizando como primera línea de protección, ¿no? Distanciamiento social, uso de mascarillas, consejo de lavado de manos frecuente, etcétera, ¿no? Y también en ese momento, curiosamente, no sé si lo saben, pero hubo también un producto estrella que se agotó en todos los comercios. Y en ese caso no fue ni la levadura para hacer pan ni el rollo de papel higiénico. Fue el Vicks Vaporub. Las ventas de Vicks Vaporub se dispararon de una forma extraordinaria hasta convertir a Vicks en una marca de renombre, y desaparecieron en muchos casos, en muchos momentos, de las farmacias, ¿no? Pues creando también esa locura de ver pues que algo que creíamos esencial en muchos casos, como en este caso pasó con los alimentos, pues no lo teníamos a disposición, ¿no?
Pero, sin embargo, tenemos también un antecedente muchísimo más reciente que puede sernos de gran utilidad para entender qué es lo que puede pasar en nuestro campo con la pandemia COVID. Y esto es la enfermedad del SARS, la primera epidemia SARS-CoV-1, que de hecho fue la primera nueva enfermedad del siglo XXI y que aquí en Europa pasó prácticamente desapercibida, pero que azotó seriamente los países del oriente, del extremo oriente y de Norteamérica, en particular también Canadá. También en aquel caso se trató de una enfermedad nacida en China, que era provocada también por un coronavirus genéticamente muy similar al del SARS-CoV-2 actual, y que también en ese caso el gobierno de China ocultó muchos detalles, incluso durante más tiempo en el inicio de la pandemia, y por tanto esta pandemia se extendió con un halo de misterio, de incertidumbre entre todos estos países, hasta que finalmente la OMS pudo más o menos coordinar una respuesta conjunta de información, de intervención, de prevención, de confinamiento de los casos sospechosos, confinamientos también regionales en aquel momento, y por tanto también hubo claramente episodios, estados de pánico, desprovisión de material sanitario y sobre todo una crisis económica que azotó sobre todo aquellos países, pero también algunos relacionados, ¿no? Por tanto, lo que ocurrió a nivel de salud mental en esos países en aquel año y en los años posteriores nos puede dar muchas lecciones de lo que puede ocurrir ahora en el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué es lo que se publicó y lo que se ha publicado en torno a ello, ¿no? Pues la primera cosa, algo que creo que todos los psiquiatras y psicólogos tenemos muy claro, y es que la ansiedad y el miedo son emociones básicas que en realidad nos ayudan a aumentar nuestra supervivencia y responder ante una situación de amenaza como es el de una epidemia. Y es que, por ejemplo, estudios como este, basados en una encuesta en población de Taiwán, demostraban que aquellas personas con una mayor percepción de riesgo de infección y moderados niveles de ansiedad, en realidad eran los que mejor se enfrentaban, los que mejor seguían las medidas de protección que aconsejaban las autoridades, ¿no? De todas maneras, es verdad que la ansiedad y el miedo, pues llevados a un extremo excesivo, pues nos puede llevar a escenas pues como las de este señor del Mercadona, que seguramente algunos de nosotros también vimos pues en mayor o menor medida en nuestros supermercados hace apenas un mes y medio o 2 meses, ¿no? La siguiente mensaje, no tan negativo, es que una epidemia como esta no siempre trae cambios, consecuencias negativas en población general. Por ejemplo, este es otro estudio también basado en Taiwán, en la cual el 34% de los encuestados 4 meses después de que se hubiera controlado la epidemia, una situación que, pues, por cierto, no ha llegado evidentemente todavía ni siquiera en nuestro país, aunque hayan bajado dramáticamente los casos, pues el 34% de la población se manifestaba como más optimista, más seguro, más capaz de afrontar la vida y una situación de nueva amenaza. Sin embargo, es cierto que un 9% de la población se describía como más pesimista a este respecto. Y lo interesante es que aquellos que se describían así eran también los que habían estado más expuestos a la infección o que habían sufrido más en las medidas de confinamiento, aquellos que también percibían la infección como potencialmente muy grave, incluso más letal de lo que realmente era, o que temían una segunda oleada o no confiaban en las medidas de autoprotección para prevenir el contagio, ¿no? Bueno, ¿qué más? En nuestro estudio, por ejemplo, se señalaba algo que sí que creo que hemos palpado, y es que obviamente las personas que habían pasado la infección y que habían requerido cuarentena o aquellas que habían tenido amigos y familiares cercanos en estas situaciones eran también aquellas que reportaban más sintomatología ansioso-depresiva y también aquellas que sufrían posteriormente más problemas socioeconómicos, ¿no? Lo curioso y lo interesante es que también contar con una buena red de soporte social por parte de vecinos del entorno más próximo era uno de los factores protectores de síntomas depresivos más robustos en esa población, ¿no? Y creo que eso llama la esperanza porque también en la pandemia en España hemos vivido esas muestras de solidaridad pues muy cerca seguramente en nuestras comunidades de vecinos y en
bueno, en redes sociales, etcétera, ¿no? Y se ha palpado también ese soporte posiblemente protector, entre comillas, al menos en cierta medida de parte de esa sintomatología, ¿no? Por otra parte, entre las otras oleadas de esta pandemia, pues también ha habido una oleada de publicaciones científicas, no siempre de mucha calidad, pero es cierto que ha habido una, bueno, casi inconmensurable, ¿no? Número de publicaciones y también en nuestro territorio. De hecho, justo ahora, hace apenas un mes, ha sido publicada una revisión sistemática sobre las alteraciones psiquiátricas y neuropsiquiátricas asociadas con los coronavirus, es decir, con la primera epidemia SARS, también con la epidemia MERS, que esta tuvo lugar unos años después en Oriente Medio, en comparación con lo poco publicado ya de repercusiones en salud mental asociadas con el COVID-19. ¿Y cuáles han sido las conclusiones? Pues en primer lugar, que la repercusión en infección aguda durante la infección aguda es bastante similar, es decir, se reportan elevados niveles, por ejemplo, de sintomatología confusional y sobre todo en pacientes que han requerido ingreso en UCI, también episodios de agitación, pero también niveles de ansiedad, sintomatología depresiva, problemas de insomnio, problemas de estrés agudo, pues entre un 10 y un 30% o 35% de los pacientes en el momento álgido de la infección. Pero quizás lo más interesante para nosotros es, bueno, ¿y qué ocurre después de la infección, ¿no? y en los meses posteriores? Pues bueno, lo que nos dicen los estudios del SARS, del MERS, es que en esos estudios que pudieron metaanalizarse, se habla de aproximadamente un 15% de pacientes con problemas de ansiedad, 15% casi también de problemas con problemas de depresión y hasta un 32% con problemas de trastorno por estrés postraumático agudo y en segunda ola crónico entre aquellos pacientes que habían sufrido la infección, ¿no? A este respecto, quizás les quiero mostrar también este otro estudio, posiblemente el más representativo o con la muestra de seguimiento más larga en pacientes infectados por COVID. Se trata de un estudio de seguimiento a casi 4 años vista de una muestra de más de 200 pacientes con COVID en China y evaluados posteriormente mediante una entrevista SPI por psiquiatras experimentados, y en esta entrevista recogían que estos pacientes, más de un 40%, experimentaban al menos un trastorno psiquiátrico en esa etapa post-infección, teniendo en cuenta que apenas solamente un 3% había tenido antecedentes psiquiátricos previos. Y también entre un 30 y un 40% sufrían tenían criterios o habían tenido criterios durante este tiempo de fatiga crónica, algo que, por cierto, aumentaba el riesgo también de sufrir sintomatología ansioso-depresiva. Hago un paréntesis porque el otro día en una reunión con internistas intentando montar un plan de asistencia a pacientes post-COVID, ya hablaban de cómo se estaba empezando a palpar en los pacientes más graves con COVID también indicios de que ese estado de fatiga posterior está apareciendo. Ya veremos si pues es transitorio, como ocurre con otras condiciones, con otros virus, como el citomegalovirus, etcétera, o en algunos casos será persistente. En cualquier caso, ¿qué tipo de sintomatología sintomatología psiquiátrica aparecía? Pues en su mayor parte, precisamente, problemas de la esfera de la ansiedad y la depresión, ¿no? Fíjense que en algún momento casi un 50% habían presentado criterios para un trastorno por estrés postraumático, un 40% criterios para depresión, trastorno de dolor somatoformo, trastorno de pánico o incluso algunos con clínica TOC. Una de las conclusiones importantes es que el grupo de profesionales sanitarios, ser trabajador sanitario en el momento de la epidemia o bien quedarte en paro o haber tenido problemas socioeconómicos tras la infección, triplicaba o incluso cuadruplicaba el riesgo de sufrir complicaciones psiquiátricas, ¿no? Bueno, ¿y qué hay del asunto de los suicidios, ¿no? En general, no hubo un incremento de los suicidios en población, en toda la población
en estos países, pero sí que algunos estudios como este que les presento aquí detectó un incremento de los suicidios consumados, particularmente en población anciana, población que, como bien saben, es también la población en mayor riesgo de suicidio consumado y es también una de las poblaciones en mayor riesgo de sufrir complicaciones con la pandemia COVID, ¿no? Luego diremos un poco al respecto de esto con respecto al COVID-19, si tenemos o no tenemos datos. Es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Qué sabemos de lo que está pasando o de lo que acaba de pasar con el COVID en cuanto a estos dos frentes, ansiedad, depresión? Bueno, pues fíjense, voy a partir un poco de lo que hay publicado. Esta es una revisión sistemática publicada hace bien poco en la revista Brain Behavior and Immunity, que revisa los datos en torno a salud mental y pandemia COVID que han trascendido ahora, ¿no? El primer gran foco se refiere a los estudios centrados en los infectados por COVID-19 y en eso vemos algo que ya les anunciaba hace un segundo, y es que hay un elevado porcentaje de pacientes que experimentan síntomas, ojo que estoy hablando de síntomas y no trastornos, síntomas de estrés agudo en pacientes hospitalizados y también un elevado porcentaje de pacientes experimentando sintomatología depresiva, sobre todo en comparación con pacientes que no se han infectado, pero sí que han vivido las consecuencias del confinamiento. Por tanto, evidentemente, estar infectado, haber requerido una hospitalización, obviamente que aporta un plus de riesgos para experimentar sintomatología ansioso-depresiva, ¿no? El otro gran foco es el de los trabajadores sanitarios. En esto directamente les presentaré a continuación un estudio de población española que creo que será más interesante para nosotros. Y salto, por tanto, a los estudios con datos un poco quizás menos sólidos todavía de población general, pero sí que hablan de una reducción de la sensación de bienestar subjetivo durante estos periodos iniciales de confinamiento y de azote total de la pandemia, y los resultados son un poco más controvertidos, con algunos estudios que sí que indican un aumento de la sintomatología ansioso-depresiva, otros que no reflejan ese aumento y simplemente a lo mejor se trataría de síntomas puntuales que no han trascendido más. Y el otro gran foco de claro interés para nosotros es el de los pacientes ya vinculados a nuestros servicios, pacientes con trastornos psiquiátricos previos, cómo han vivido toda esta situación. Pues bien, son muy pocos los estudios que han dicho algo al respecto y de hecho el más interesante para la charla de hoy quizás sea este sobre una gran población de pacientes psiquiátricos atendidos en consultas externas hospitalarias de China, que señalan que sí que habría como un 20% de estos pacientes que reflejarían que sus niveles de salud mental se habían visto reducidos, ¿no? Y que al menos hasta casi un 20% referían haber visto interrumpida el acceso a visitas regulares y un tanto por ciento muy similar, de hecho, referían que habían tenido que reducir su tratamiento o incluso interrumpirlo porque no habían podido renovarlo y acceder al especialista para ello. Yo creo que, al menos en nuestro medio, en mi entorno más próximo, creo que hemos podido solventar y no llegar a estas cifras gracias a que rápidamente se implantaron programas de teleasistencia o incluso de asistencia presencial en los casos más graves, pues con las urgencias abiertas y pudiendo asistir a las personas pues con las medidas de protección adecuadas, ¿no? Vamos a ir ahora a decir 4 rayas de algo algo francamente sobrecogedor, y es que al menos a finales de mayo fuimos el país con el mayor número de profesionales sanitarios contagiados por COVID-19. Digo fuimos porque por los datos que he podido recopilar en la última semana, posiblemente en números absolutos Estados Unidos ya nos ha pasado. Ahora tengo dudas de si lo ha hecho ya en cifras relativas, porque es que la comunidad de profesionales sanitarios representó más del 21% del total de contagiados en nuestro país, ¿no? Y fíjense, ha sido un estudio publicado, obviamente, hace nada, ¿no? Recién salido del horno, que de hecho encuestaba a una gran muestra
de profesionales que han estado en activo durante el tiempo del confinamiento de la pandemia. ¿Y qué es lo que ha visto? Pues ha visto que los profesionales sanitarios tenían índices, sintomatología de estrés agudo y una tendencia a mayor sintomatología depresiva con respecto a profesionales que estuvieron en activo en la pandemia, pero que se dedicaban a otros ámbitos no sanitarios, ¿no? El grupo de profesionales de enfermería es un grupo particularmente de riesgo, y esto se ha visto también en otros países, con índices de sintomatología ansiosa, depresiva y también de estrés agudo significativamente elevados con respecto a los otros colectivos. Y también parece que los médicos residentes han estado más expuestos a sufrir síntomas depresivos con respecto a médicos más experimentados, más veteranos, ¿no? El mismo estudio señala tres cosas importantes. Es que aquellos profesionales que han sido diagnosticados o que han sufrido la infección, también aquellos que han sentido que han estado peor informados en el tiempo de la pandemia o que no han estado suficientemente protegidos con medidas de protección al alcance de forma rápida, han tenido mayor probabilidad de sufrir sintomatología ansiosa, depresiva o estrés agudo, ¿no? Bueno, para ir acabando, simplemente explicarles por qué mayor depresión, ansiedad en este tiempo de pandemia COVID. Evidentemente porque el propio virus puede tener efectos directos en caso de estar infectados, porque hay, de hecho, un estado incluso procoagulante que pueda generar un impacto cerebrovascular, pero también, sobre todo, porque hay una gran cascada, una gran eclosión inmunológica que puede tener que ver también con el desarrollo de sintomatología ansioso-depresiva y, cómo no, porque hay un fuerte impacto psicológico por la enfermedad, por el confinamiento, porque también puede dejar fatiga, secuelas funcionales después de la infección y por las propias consecuencias, claro que sí, socioeconómicas ligadas, ¿no?, a toda esta pandemia. Evidentemente hay algunos, este artículo señalaba, vendrá una tormenta perfecta asociada al coronavirus con respecto al suicidio, parece que tiene todos los ingredientes para que eso se produzca, pero les puedo decir que en tiempos de catástrofe, por ejemplo, de guerra, de conflictos de guerra, de hecho lo que se suele ver es una disminución de los suicidios consumados. Pues bien, los poquitos datos que tenemos nosotros al respecto, estos son datos cedidos por el doctor, por mi buen amigo, el doctor Víctor Pérez Solá, centrados en el reporte, en la base de datos que tenemos del Código de Riesgo Suicidio en toda Cataluña, ¿no?, a las tentativas de suicidio que son reportadas en todos los centros de nuestra red, ¿no? Y en esto vemos que ha habido, de hecho, en los 2 meses de la pandemia, una disminución de las tentativas autolíticas, ¿no? ¿Qué puede ocurrir? Algunos otros estudios señalan que tal vez esas tentativas y esos suicidios consumados pueden acabar aumentándose claramente más de la mano de la crisis económica, del paro, y eso, por tanto, es algo que podemos seguramente acabar palpando en los siguientes meses a continuación. Es evidente que hay muchísimos miles de muertos por pandemia COVID, pero no podemos olvidar que todavía siguen habiendo más muertes por suicidio cada año. Y por tanto es una epidemia que pienso que todos los psiquiatras seguimos luchando contra ella desde hace años, una epidemia mucho más sostenida en el tiempo. Por tanto, quiero acabar esta charla también haciendo un pequeño homenaje a nuestra profesión, no solo a los psiquiatras, sino también a los psicólogos, a enfermeras de salud mental, administrativos, que creo que hemos estado a la altura también de esta pandemia, atendiendo a nuestros pacientes, pero también en muchos casos poniéndonos el mono de interconsultores y también el mono de atención a pacientes infectados en muchos hospitales, y creo que vamos a seguir dando la talla en los siguientes meses en esta oleada, ¿no?, de ansiedad y depresión que está por venir. Y bueno, y ahora cedo ya la palabra a mi compañera Marta, no le robo más tiempo, para que ella nos cuente un poco de primera mano cómo ha sido y cómo está siendo la atención de todos estos problemas que yo ahora les relataba. Pues muchísimas gracias, Javier, por tu brillante presentación, y muchísimas gracias a NeurAxFam por la invitación y a todos los que estáis al final, al detrás de la pantalla,
que con el cansancio físico y mental que tenemos después de estos meses de duro trabajo, pues bueno, es de agradecer, ¿no? A ver, perdonad un momentito porque no veo la presentación. A ver, aquí. Bueno, yo quería comentaros sobre todo cómo ha sido el trabajo en el Gregorio Marañón, por poneros un poquito en contexto, ¿no? de cómo era mi hospital antes de que todo esto empezara. Nosotros contábamos con 20 camas de UCI y llegamos a pasar a 116 camas de UCI, utilizando áreas del hospital que nunca hubiéramos imaginado que íbamos a utilizar como una unidad de cuidados intensivos, como es la biblioteca del hospital. Quirófanos, salas de reanimación, salas posoperatorias. Pasamos a tener un 50% más de camas de hospitalización. La mayor parte de los servicios se convirtieron en áreas COVID y llegamos a tener como unas 400 personas en urgencias, en la sala de urgencias, esperando a ser hospitalizadas. A nivel hospitalario, digamos que los hospitales se han dividido como en dos en el área de salud mental. Algunos psiquiatras se han adscrito a equipos multidisciplinares de trabajo, funcionando como médicos internistas, valorando a los pacientes a nivel de neumonías bilaterales, fundamentalmente. Y otros hospitales, como el nuestro, el área de salud mental ha quedado íntegra, no han pasado a formar parte de este equipo multidisciplinar y se ha reorganizado un poco para aplanar esa curva que comentaba Javier, que sería la cuarta oleada de la pandemia, ¿no? Que sí que aumenta un poco por detrás en el tiempo respecto al COVID, a la infección por COVID, pero que se mantiene. No desciende tan rápidamente como desciende la infección por coronavirus, sobre todo en España, ¿no? Entonces, el equipo específico de salud mental del Marañón, de psiquiatría de enlace, fundamentalmente somos 6 profesionales, 3 psiquiatras y 3 psicólogos, y llegamos a ser unos 25 profesionales de salud mental. En nuestro hospital, la planta de hospitalización de psiquiatría sí que permanecía abierta, se cerró la unidad de adolescentes y las urgencias también permanecieron abiertas. Pero a nivel de psiquiatría de enlace se crearon 3 programas específicos. Se creó una intervención sobre los pacientes y los familiares, otra intervención en duelo, en situación de últimos días, y una intervención para los profesionales. ¿Por qué se hizo esto? Porque se sabe que las pandemias, un poco por todo lo que ha contado Javier, ¿no?, producen muchísimo estrés emocional, no solo por el impacto del contagio, sino también el miedo a contagiarse, ¿no?, las muertes que se producen y porque trastocan nuestra forma de vivir, ¿no?, sobre todo el aislamiento. Es lo que más, el aislamiento en un primer momento y después los problemas socioeconómicos derivados, pues, sobre todo de la pérdida de trabajo, ¿no? Estas son las 4 oleadas que os comentaba Javier, ¿no? Pues la primera oleada es de la rápida contagiosidad, ¿no?, la morbimortalidad de los pacientes infectados por coronavirus. La segunda oleada serían los que no han llegado a ir al hospital por miedo a contagiarse, pero que tienen una patología urgente. La tercera oleada serían los que han interrumpido las condiciones crónicas, ¿no?, las que no han llegado a ir a las consultas y hay como un repunte de casos. Y como os decía, la cuarta oleada, que es la que nos toca a nosotros más de cerca, es que tiene un ascenso rápido y permanece en el tiempo. Y a veces no se le da la importancia que se debería, ¿no? Se habla menos de ella. En este caso sí que, en esta pandemia sí que por lo menos se está pudiendo hablar un poquito de los problemas de salud mental. ¿Cómo se ha trabajado en el hospital? Pues bueno, existen ciertos factores estresantes en los pacientes que acudían al hospital, derivados sobre todo en los primeros días del aislamiento y la soledad, ya que no dejaban que estuvieran familiares, de la saturación del sistema y del caos que se vivía en las urgencias fundamentalmente, el caos que se vivía en las plantas, el estrés que transmitíamos a nuestros pacientes, el miedo a la muerte
derivado sobre todo también del exceso de información que se daba en los medios televisivos fundamentalmente, que era inevitable pensar pues, que habías contagiado el coronavirus, que estabas en el hospital y que probablemente fallecieras, ¿no? Y el déficit de información que se daba por parte del personal sanitario, los profesionales sanitarios, a los familiares de los pacientes que estaban en el hospital, por este momento de caos que existía, ¿no? Y por pasar del abstracto, ¿no? a lo concreto, ¿no? A lo real, os voy a poner un ejemplo de un paciente que yo vi, que era un chico de 24 años, que su mujer había ingresado en un hospital de Madrid, tenía 24 años también su mujer, estaba embarazada de 24 semanas, ingresa en un hospital, es derivado a mi hospital por que le tienen que hacer una cesárea urgente y su mujer ingresa en la UBI, pero nadie le informa, y apuntan mal su teléfono, nadie le informa del traslado de ese hospital a nuestro hospital y durante 48 horas no sabe nada de dónde está su mujer. A pesar de que no para de llamar, está como 2 o 3 días sin dormir, llama a todos los hospitales de Madrid y nadie le responde de dónde está ella. Cuando pues, finalmente la encuentra, le dicen que su mujer está intubada en la UBI y que su hijo está en la UCI de neonatos porque es un prematuro. Consigue ver a su hijo y el mismo día que le consigue ver, le llaman al día siguiente y le dice que ha fallecido. ¿Vale? Entonces, este caso, por ejemplo, aunaría todos estos factores estresantes, ¿no? El aislamiento, este chico además no tenía familia en España, ha vivido el caos institucional del sistema porque estaban saturados, no le podían avisar, además apuntaron mal el teléfono, a nadie le llega a avisar del Hospital Gregorio Marañón que su mujer está allí. Lo único que pensaba era que ambos dos estaban muertos y porque no paraba de verlo en las noticias y nadie le había informado, ¿no? Después pasamos una fase de meseta donde digamos que la saturación del sistema desaparece porque ya pues en unas semanas el estrés de los trabajadores disminuía porque ya se habían organizado un poco los servicios. Lo que pasa a ser un factor estresante son los factores socioeconómicos y el duelo, porque hemos visto muchas familias, personas ingresadas que han fallecido pues familiares, incluso matrimonios que han ingresado juntos y ha fallecido uno de ellos, ¿no? O han fallecido los padres, hijos. Vale. Pues, ¿qué es lo que hicimos nosotros? ¿Qué es lo que intentábamos hacer para aplanar esa curva, ¿no? De la cuarta oleada? Hicimos intervenciones sobre pacientes hospitalizados, fundamentalmente. Lo que creamos fue, bueno, teníamos la forma de consultar siempre con la interconsulta, que es poner una interconsulta, ¿no? A nivel informático. Además, pusimos un mail para que nos escribieran para cualquier duda que tuvieran, para que se lo transmitieran a los familiares por si querían hablar con nosotros. Y un teléfono, un busca para que nos encontraran más rápidamente, ¿no? En un primer momento nosotros intervenimos con los pacientes, intentábamos intervenir por el teléfono, llamándoles telefónicamente, porque no había equipos de protección para todos y como teníamos que ir cambiando de planta, pues no podíamos, si veíamos 20 pacientes al día, pues no nos podíamos gastar 20 equipos de protección individual, ¿no? Y no podíamos verlos a todos juntos porque estaban en diferentes plantas. Y sorprendentemente, que porque en un primer momento no podíamos ver al paciente, después ya sí que es verdad que podíamos hacer videoconferencias porque diversas organizaciones nos donaron tablets para poder hablar con ellos y llegar a verles. Pero sorprendentemente era más fácil hablar con ellos por teléfono y acompañarles, modular la voz, porque con el equipo de protección individual tenías que subir mucho el tono, no te llegaban a entender, les costaba verte. Entonces, al final, hablar con ellos por teléfono era como más reconfortante para ellos que ir a verles allí. Entonces, intentábamos priorizar la intervención telefónica y si era estrictamente necesario, pues íbamos a verles presencialmente. Sobre todo lo que hicimos fue tratamiento de altos niveles de ansiedad, fundamentalmente. En pacientes que no tenían problemas respiratorios, mayores problemas respiratorios, sí que se podía utilizar un poquito de benzodiazepinas, pero la mayoría de ellos pues no podíamos utilizarlo porque sí que tenían una insuficiencia respiratoria franca y había que usar antipsicóticos a bajas dosis, como el amisulpiride, que era uno de los que menos ¿no? interaccionaba con los fármacos que estaban prescritos para el coronavirus, o utilizar otros como la pregabalina. Y algunos de ellos hemos tenido que llegar a usar antidepresivos.
hacíamos un tratamiento de la ansiedad, del insomnio, algunos cuadros afectivos que se estaban viendo en personas que tenían una vulnerabilidad para cuadros afectivos previos y en esta situación de estrés agudo pues se había visto descompensado. Hacíamos intervenciones en duelo, una intervención psicosocial que fue fundamental, que fue algo tan banal como que no tuvieran que pagar la televisión y que tuvieran acceso a Internet, para que tuvieran datos y pudieran hablar con sus familias, hacer videollamadas, algunos de los que podían hacerlo. Es verdad que a las personas mayores les costaba más y eso normalmente nosotros íbamos con una tablet para que pudieran ponerse en contacto con ellos. Y luego, pues lo normal de la interconsulta, ¿no? El tratamiento de los cuadros confusionales, que son muchos los que produce el coronavirus, la intervención en pacientes con antecedentes psiquiátricos, que en ocasiones ha sido complicada, y en ocasiones valoración de capacidad de personas que querían pues abandonar el hospital y estaban infectadas por el coronavirus. Los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos también íbamos a valorarles y ahora acabamos de crear un protocolo que se valora a todos los pacientes que salen de la unidad de cuidados intensivos por coronavirus. Lo que estamos observando sobre todo una sintomatología confusional muy llamativa, que es lógico después de llevar meses en sedación. Sintomatología ansiosa depresiva, que muchos de ellos, si no vamos proactivamente a verlos, no lo cuentan porque se sienten culpables de quejarse de eso, ¿no? Me debería de sentir bien por haber sobrevivido al coronavirus y haber pasado una estancia en UCI, ¿cómo me voy a quejar de que estoy ansioso, de que tengo como flashback de todo lo vivido en su estancia en la UCI, ¿no? Y una cosa muy llamativa, ¿no? Las vivencias oníricas que han sido muy mantenidas porque a lo mejor han estado 2 meses ingresados y que les cuesta saber qué es real y qué es la vivencia de la UCI. Y tienen sintomatología compatible con trastorno del estrés postraumático. Desgraciadamente también hemos tenido que hacer intervenciones en duelo porque algunos familiares habían fallecido, o como el caso que os comentaba de la mujer embarazada que había fallecido su bebé. Vale. Eso con respecto a los pacientes. Con respecto a la intervención sobre los profesionales, también hemos hecho una información, una búsqueda proactiva de los pacientes porque sabíamos que la atención primaria estaba totalmente saturada y que si necesitaban cualquier tipo de apoyo no les iban a poder derivar a ningún especialista. Entonces, los médicos que llevaban a los pacientes les informaban de que existía un email, un teléfono de contacto por si necesitaban contactar con nosotros. Y igualmente hemos hecho sobre todo intervenciones telefónicas y aparte de eso se creó un programa de intervención en duelo en familiares de fallecidos o que estaban en proceso de pre-exitus, que se sabía que iba a fallecer y les informábamos de que existía este programa y si lo necesitaban. Y normalmente les acompañábamos muchas veces a la despedida de sus familiares. Con esto lo que queríamos sobre todo pues era prevenir, ¿no? Prevenir una situación de duelo complicado y hacer una intervención precoz, como en otras áreas de la medicina, ¿no? Que la intervención precoz es lo fundamental, pues eso era nuestra intención. Y con respecto a los profesionales sanitarios, como muy bien ha contado Javier, existen múltiples estudios donde están valorando la depresión, la ansiedad que se estaba dando en los profesionales sanitarios durante la pandemia. Todos recordamos, antes de que empezara la pandemia en nuestro medio, ¿no? Cómo salían en enero, cuando estaban construyendo el hospital en Wuhan, de profesionales sanitarios pues llorando, con crisis de ansiedad y ya lo comunicaban, ¿no? Existen multitud de estudios, están elaborando muchísimos artículos donde ponen de manifiesto la necesidad de tratamiento de los profesionales sanitarios y los altos niveles de ansiedad y síntomas ansioso-depresivos y de trastorno por estrés postraumático. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Por qué los profesionales sanitarios son personal de riesgo, ¿no? Pues porque han vivido una sensación de caos institucional, que cada día daban unas órdenes diferentes el hospital, porque se tuvo que transformar el hospital en 2 semanas, cambió completamente porque la carga de trabajo era altísima, existía mucha incertidumbre sobre cuándo esto iba a acabar y además existía, bueno, aparte de escasos medidas de protección, que eso generaba muchísimo estrés, con muchísima sensación de culpa si se infectaban
y aparte con mucho estrés de llevar el coronavirus a casa, sobre todo cuando existía personal de riesgo viviendo en el domicilio, ¿no? Y una pérdida de rol fundamental, pues que muchas especialidades médicas se tuvieron que adscribir a estos equipos multidisciplinares que contábamos, y eso genera mucho estrés porque no es algo que estemos acostumbrados a realizar, y cuando uno empieza a trabajar de determinada profesión, ¿no? Pues siempre genera mucho estrés, porque desde la inseguridad sobre todo, ¿no? Y además existe una escasa capacidad de desconexión cuando uno estaba en casa, porque a nivel de la televisión no paraban de salir noticias, mirabas por la ventana y parecía que era una película, ¿no? Una película de catástrofes de las que estamos acostumbrados a ver. Y era muy reconfortante los aplausos, pero a determinadas personas sí que les generaba mucha ansiedad, porque les recordaba pues, que al día siguiente tenían que volver a trabajar y que iban a volver a estar con esta sensación de angustia, de ansiedad permanente, ¿no? Y teníamos muchos escasos turnos de descanso. Y lo que llamamos fatiga por compasión, ¿no? Porque al final te conviertes en el familiar del paciente cuando ellos no están allí. Y no estamos preparados para ver morir a tanta gente. ¿Qué síntomas solían tener los profesionales sanitarios? Lo dividimos en 4, ¿no? Los síntomas emocionales, cognitivos, conductuales. Sobre todo lo que se ha visto es ansiedad, el miedo al contagio, el miedo a contagiar a su familia, la culpa porque te has contagiado. Había muchos profesionales sanitarios que hablábamos con ellos por teléfono, que estaban en casa y infectados por coronavirus y no podían trabajar, y se sentían culpables por haber dejado a sus compañeros solos, ¿no? Y pensando en qué habían hecho mal para contagiarse. Existía mucha rabia, mucha irritabilidad, frustración, y un síntoma que en parte es funcional y en parte no, es la disociación de lo que estaba ocurriendo. Sobre todo en las UCIs, muchos profesionales trabajaban disociados para poder seguir ahí, porque si se paraban a pensar lo que estaban viviendo, se derrumbaban. Y les costaba muchísimo salir. Sobre todo, han tenido más síntomas de ansiedad que han salido de esa disociación, como os contaba, cuando han ingresado compañeros, porque ahí ya era muy difícil que la disociación estuviera presente, porque al final tenías a tu compañero conectado a un ventilador, ¿no? En un respirador con ventilación mecánica. Los síntomas conductuales, sobre todo, eran una dificultad de desconexión y hiperactividad y la evitación. Y lo que tenían era fundamentalmente síntomas de cortejo vegetativo, taquicardia, malestar, insomnio y alteraciones del apetito. ¿Qué tipos de intervención hemos realizado con los profesionales sanitarios? Pues sobre todo hemos realizado una intervención telefónica cuando lo necesitaban, porque era insuficiente la telefónica, un poco para llegar a todos, porque si no, no podíamos llegar a todos los pacientes profesionales y a todos los familiares. Utilizamos la atención telefónica para no estar moviéndonos, ¿no? Cuando era necesario hacíamos una intervención presencial, individual, y algo fundamental que lo han hecho sobre todo los compañeros de psicología era la intervención grupal, en grupos de 5 o 6 personas, con las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Con el distanciamiento social. Era fundamental que se escucharan unos a otros y salir de esa culpabilidad que tenían de sentirse agobiados, con ansiedad, irritados con otros compañeros en ocasiones, ¿no? El compartir que otros compañeros se sentían así, pues les aliviaba, ¿no? Y lo que hemos visto de los que han pedido ayuda, ¿no? Era sobre todo que más o menos el 90% de los pacientes tenían insomnio, tenían problemas para dormir o despertares frecuentes, pesadillas, flashback, tenían ansiedad, un 70-80% tenían muchísimo miedo al contagio. No es que fuera incapacitante, pero sí que tenían mucho miedo al contagio y tenían rituales al llegar al domicilio. Los fenómenos de flashback que os comentaba, donde incluso ven fallecidos, sobre todo incluso trabajando, ¿no? Dificultades de concentración y tristeza, es lo que hemos visto. Un poquito a grandes rasgos lo que os quería comentar del trabajo que hemos realizado pues en el Marañón. Y bueno. Vale, Marta, pues muchas gracias. Muchas gracias a los dos por esta sesión tan interesante, por una visión de lo que sucedió previamente con otras epidemias
y de esta parte, tu parte de la experiencia, incluso compartiendo un caso que nos ha dejado a todos un poco estremecidos. Procedemos ahora con la ronda de preguntas. No sé si los asistentes, por ahora no hemos recibido alguna. No sé si tenéis alguna consulta entre vosotros, alguna pregunta. Javier. Sí, evidentemente, bueno, felicitar a Marta porque ha sido un gusto, ¿no? Poder también revivir todo ese testimonio de primera mano que ha tenido y ver un poco todo ese desarrollo de programas, algunos de los cuales también cosas muy similares se vivieron en mi hospital, y la verdad es que me he sentido muy identificado. Me ha encantado, Marta, cómo lo habéis abordado, ¿no? Te quería preguntar, pues, por ejemplo, ¿en qué medida crees, cuánto tiempo crees que se tendrán que extender algunos de estos programas? Porque la cosa, evidentemente, en nuestro hospital ha cambiado también radicalmente, o sea, ni mucho menos se palpa ahora una incidencia de casos activos como la que se palpaba entonces, ¿no? Pero tal vez algunas de esas formas que nos contabas y algunas de esas intenciones, incluso yo tengo la sensación que se están demorando en el tiempo. Y te pongo un poco por el ejemplo de los trabajadores sanitarios. En nuestro hospital se creó también un programa de atención y hubo profesionales que se pusieron en contacto, pero mi sensación es de que se pusieron en contacto bastantes menos de aquellos que tal vez ahora o en un tiempo se van a beneficiar, pues por ese fenómeno que decías, no sé, de sentirte culpable y ahora yo voy a pedir ayuda, ¿no? Cuando tengo que estar dando la talla, ¿no? Pero que lo veías, ¿no? De pasillo, y la sensación que tenías con la gente más cercana de que, jolín, había gente pasándolo muy mal y el programa de atención a estos profesionales no se nos estaba saturando, ¿no? Sí, bueno, es difícil saber cuánto tiempo se va a mantener, ¿no? Porque también depende un poco de si vamos a volver a vivir esto, ¿no? Si va a venir otra oleada y cómo lo vamos a manejar. Es verdad que estamos mejor preparados y seguramente nos vamos a organizar desde el principio como nos habíamos organizado después de 2 semanas, ¿no? Y no vamos a vivir esa sensación de caos del principio. Es verdad que yo creo que hay muchos que no han pedido ayuda, sobre todo dentro del colectivo de personal médico. Creo que enfermería y los auxiliares y auxiliar de enfermería le cuesta menos pedir ayuda. Tengo esa sensación, y personal médico le cuesta más. No sé muy bien desde dónde, ¿no? Desde esa responsabilidad, desde esa culpa que sienten de la queja. Pero bueno, yo creo que por lo menos ahora seguimos haciendo grupos. El equipo de psicología sigue haciendo grupos, sobre todo con las unidades de UCI, por las vivencias que han tenido, fundamentalmente personal de enfermería que no estaba acostumbrado a trabajar en una UCI, que han tenido que aprender rápidamente cómo realizar ciertas intervenciones. Por lo menos hasta diciembre nuestro programa va a seguir y ya veremos. Yo creo que muchas personas de profesionales sanitarios tienen sintomatología y no han pedido ayuda, y no sé si con el tiempo se decidirán a pedirla o esperarán a que se le pase solo, y si no pueden, pues ya solicitarán ayuda de alguna manera. Bueno, vamos teniendo ya algunas consultas. Si queréis procedemos a haceroslas, es decir, no vienen indicada el ponente, o sí que os la haré a los dos. Tenemos una primera que es, como psiquiatra clínico, veo que se está usando mucho el término trastorno de estrés postraumático. Este trastorno ha sido muy prevalente en Estados Unidos, pero en nuestro país las cifras son bajas. ¿Creéis que hay un incremento real de casos que cumplan criterios diagnósticos del CIE-10, de dicho cuadro? Bueno, yo comenzaré haciendo una puntilla. Tengo la sensación que efectivamente tal vez la población americana es más dada por cómo funciona también el sistema allí, ¿no? Donde en muchos casos, en muchos centros, la propia entrevista psiquiátrica en muchos casos es tremendamente estructurada, cerrada, con un modelo de medicina muy defensivo, ¿no? Donde pues tú te tienes que limitar a la pregunta: ¿tienes este síntoma? ¿No lo tienes? ¿Tienes este otro? ¿No? Y tal vez pienso que en nuestro terreno y posiblemente también en Europa, el modo en el que hemos atendido históricamente posiblemente a personas con un trastorno por estrés postraumático, pues en muchos casos hemos puesto tal vez más el acento en ponerlo en una caja de
pacientes con un trastorno de ansiedad, donde puede haber sintomatología por estrés postraumático o no, pero es evidente que seguro que muchos de nosotros hemos atendido a un paciente que sufrió un accidente de tráfico hace 6 meses y que ahora le estábamos atendiendo por sintomatología ansioso-depresiva y que si lo miramos con detalle, evidentemente cumplía criterios también para ese trastorno, ¿no? Yo creo que aquí lo menos fundamental es la etiqueta. Obviamente, cuando hacemos un trabajo de investigación y cuando repuntamos cuál es la incidencia o la prevalencia de un determinado cuadro, pues sí que nos interesa más poner esa etiqueta, pero yo creo que esas cifras van a ser elevadas si afinamos. Y no sé, Marta, lo que consideras al respecto, ¿no? Pero Sí. por lo que decías, a mí me sugiere que sí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Javier. O sea, yo creo que es verdad que muchas veces lo llamamos trastorno de ansiedad, ¿no? Lo metemos en ese colectivo, pero yo creo que en este caso sí que lo podemos sacar un poco de ahí y sobre todo los profesionales sanitarios tienen sintomatología de trastorno por estrés postraumático, han tenido trastorno por estrés agudo y ahora pasa a ser postraumático, y muchos pacientes de la UCI también. Yo por lo menos estoy viendo muchos casos donde tienen flashback, en cuanto recuerdan la UCI, le entran náuseas, empiezan con cortejo vegetativo. Entonces, yo creo que hay que ponerle un nombre y es el que tiene, no solo trastorno de ansiedad. Marta, tenemos una pregunta para ti y es, ¿estáis haciendo algún tipo de seguimiento en estos pacientes que se vieron en el Marañón? Sí, están en seguimiento. Algunos han sido dados de alta, ¿no? Porque han vivido una situación de estrés agudo, ¿no? De mucha ansiedad, pero han mejorado con el tiempo, tanto de profesionales. Sobre todo vimos una demanda masiva durante las 2-3 primeras semanas, pues sobre todo derivado de ese caos, ¿no? Que os comentaba, ese caos institucional y que generaba mucha ansiedad, insomnio, y pedían ayuda, aunque solo fuera para prescribirle un hipnótico y que pudieran dormir y seguir trabajando. Y las personas que lo necesitan les seguimos en consultas externas. No, de momento se va a mantener. Sí, Nosotros también, de hecho, estamos haciendo ese seguimiento y bueno, en este caso tenemos también un proyecto de investigación en conjunto con Medicina Interna y entonces se da un poco el caso este que señalaba en algún momento de la entrevista, que es que también los casos leves que han sufrido la infección COVID, pues bueno, cuando llamas para interesarse, para averiguar si ha habido más o menos incidencia de problemas, pues hay desde personas que están felices y contentas sin nada, ningún problema, hasta evidentemente personas con cuadros más graves como el que relatabas y auténticos dramas. Otra de las preguntas que nos han facilitado es ¿qué podemos hacer para reducir la ansiedad y la depresión? Un poco general la pregunta, pero bueno, nos lo pregunta aquí María Martínez. Bueno, a mí me parece que es una teoría, ¿no? Que la intervención precoz en los pacientes les puede ayudar muchísimo, aunque solo sean los primeros días de poder hacer una intervención de ventilación emocional, sin necesidad de poner ningún tipo de tratamiento. Entonces, para mí la intervención precoz creo que es lo fundamental en los pacientes. Y tú, Marta, la verdad es que en tu charla has insinuado muchas de las claves, ¿no? Que pasan por una buena información. Obviamente yo creo que ahora estamos francamente mucho mejor informados que como estábamos hace apenas 3 meses, ¿no? La sensación de que ya sabemos más o menos qué tenemos entre manos los profesionales sanitarios y por tanto sabemos cómo se tiene que atajar, cómo se tiene que proteger. Entonces yo pienso que esto es fundamental, ¿no? Que la gente tenga información clara, concisa, y posiblemente esto es lo que ahora los políticos y los que están en primera línea de comunicación tienen que intentar, ¿no? Es enviar mensajes claros donde no solo se llame a la responsabilidad individual de las personas de que usemos mascarilla y tal, sino que ellos también envíen un mensaje de compromiso de, bueno, escucha, ahora vamos a hacer detección precoz de los casos más leves, identificar contactos. Eso yo creo que es un mensaje muy tranquilizador que es fundamental en esta pandemia y que en muchos casos al principio se desatendió porque es que ni los propios políticos sabían de qué nos estábamos hablando. O sea, no olvidemos que todos, si pensamos, estábamos compartiendo memes en el mes de febrero sobre, mira, los chinos cómo montan un hospital en una semana y nos reíamos de todo esto, ¿no? Y luego pasamos a vivir un estado pues de
franca incertidumbre y miedo, ¿no? Sí, la seguridad al final es lo fundamental. Va a disminuir los niveles de ansiedad. En cuanto las personas se sienten un poco más seguros, pues la ansiedad disminuye. Bueno, son las 8. Vamos a finalizar este webinar. Agradeceros vuestra gran, interesante, magnífica sesión. Además, agradecer a los asistentes su confianza en nuestro proyecto de formación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao.